Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Estimado oyente, me da gusto que nos acompañes para este tiempo devocional. Por favor, encuentra tu Biblia y sigue con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, del versículo 1 al 30. El desafío de Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo:
¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación que parecía insuperable? Tal vez ha llegado a tu vida una circunstancia que tú sabes que no tienes la fuerza para enfrentar. Cada prueba en la vida de un cristiano le lleva al punto de confiar en sí mismo o confiar en Dios para superar el obstáculo. Quien confía en Dios puede actuar y hablar con fe, pero quien se mira a sí mismo solo puede encogerse de miedo. Dios busca a los que se levantarán con fe y confiarán en Él cuando lleguen los desafíos de la vida. Israel se enfrentaba a un gran problema, uno que medía más de 3 metros de altura. ¿Qué harían? Los filisteos y los israelitas estaban de nuevo en guerra. Ambos lados se preparaban para la batalla en el valle de Ela, los israelitas de un lado y los filisteos del otro. Pero antes de que comenzara la batalla, los filisteos tenían una sorpresa para Israel. De sus filas salió un gigante de más de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat. Goliat bajó de la montaña hasta el centro del valle y desafió al ejército israelita, pidiendo que enviaran un guerrero para luchar contra él en combate individual. Si ganaban los israelitas, los filisteos serían sus siervos, pero si Goliat ganaba, los israelitas serían siervos de los filisteos. El rey Saúl y los israelitas estaban asustados. ¿Quién podría enfrentarse al gigante en combate? Al escuchar el desafío de Goliat, todos los soldados israelitas, desde el más novato hasta el mejor guerrero, temblaban de miedo, incluyendo al rey Saúl. ¿Cómo podría alguien derrotar a aquel gigante? Mientras tanto, en Belén, Isaí se preguntaba cómo les iba a sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama. Los 3 eran soldados del ejército del rey Saúl, y él no había recibido ninguna noticia de cómo iba la campaña. Así que llamó a David del campo. Cuando había comenzado la campaña, David había regresado del rey Saúl y se encontraba de nuevo cuidando de sus ovejas. Isaí le pidió que fuera al frente, llevara pan y queso para sus hermanos y preguntara por su bienestar. David salió inmediatamente y pronto llegó al campamento para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con los hombres, Goliat salió una vez más a desafiar a Israel. Mientras Goliat hablaba, David escuchó y se enfureció por las cosas que decía. Pero en lugar de enfrentarse a Goliat, los hombres de Israel huían delante del gigante. David observaba, asombrado. ¿Por qué nadie hacía nada ante este desafío? ¿Qué se hará con la persona que mate al gigante?, preguntó David. ¿Quién se cree que es para poder desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Un soldado cerca de David le dijo que el rey Saúl había prometido hacer rico al hombre que matara al gigante y darle su hija por esposa. Mientras hablaban, se acercó el hermano mayor de David. Había oído la conversación entre David y los hombres. Molesto, preguntó a David por qué estaba allí y lo acusó con ira. «Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón», comenzó Eliab. «Has venido a ver la batalla. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto?» «Eliab, ¿qué he hecho?», respondió David. «¿No es esto mero hablar?
¿Cómo se puede permitir que este gigante hable contra Dios y no se le desafíe? David miró a su alrededor en busca de una respuesta, pero la respuesta de todos fue la misma. Estaban de acuerdo con David en que no se debía permitir que el gigante hablara contra Dios, pero ninguno de ellos quiso salir contra él. A David le enfurecía que Goliat pudiera enfrentarse al ejército de Dios, pero que nadie del ejército israelita defendiera el nombre de Jehová. Si nadie más se enfrentaría a Goliat, entonces tal vez Dios lo usaría a él para hacerlo. David estaba lleno de fe en Dios y estaba preparado para enfrentar el desafío de Goliat. David vio al mismo gigante que todos los demás, pero él sabía que Dios era más grande que Goliat y que Dios daría la victoria a quien confiara en él. Mientras todos los demás actuaban con miedo, David hablaba con fe. ¿Hablas tú con fe cuando vienen tus dificultades? Dios desea que confíes en Él para las pruebas que vienen a tu vida. Recuerda que Dios es más grande que cualquier gigante que puedas enfrentar. Aun si todos los que te rodean tienen temor, tú puedes mirar a Dios y hablar con fe. No vivas tu vida en temor, vive con fe. Solo entonces estarás listo para enfrentar cualquier desafío. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Cuál era el nombre del paladín de Gad que salió del campamento de los filisteos? El paladín de Gad que salió del campamento de los filisteos se llamaba Goliat. Muy bien hecho, se llamaba Goliat. ¿Qué armadura y armas traía Goliat? Goliat traía un casco de bronce, una cota de malla, grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. También llevaba una lanza y un escudero iba delante de él. Correcto, traía un casco de bronce, una cota de malla, grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. Llevaba también una lanza e iba delante de él un escudero. ¿Cuál era el trabajo de David mientras sus hermanos mayores peleaban contra los filisteos? Mientras sus hermanos mayores peleaban contra los filisteos, el trabajo de David era apacentar las ovejas de su padre en Belén. Bien, seguía apacentando las ovejas de su padre. ¿Qué sucedió mientras David preguntaba por sus hermanos? Mientras David preguntaba por sus hermanos, él oyó a Goliat salir de entre las filas de los filisteos y desafiar al campamento de Israel. Exactamente. Oyó a Goliat salir de entre los filisteos y desafiar al campamento de Israel. ¿De qué fue acusado David por su hermano mayor? El hermano mayor de David acusó a David de haber venido a ver la batalla. Cierto, acusó a David de haber venido a ver la batalla. ¿De qué manera respondió David a las palabras de su hermano? David respondió a su hermano: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?
Bien, respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. David mata a Goliat. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.